Capítulo número 3, versos 6 al verso 12, dice la palabra de Dios: yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me han robado. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides del campo no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pueden sentarse, hermanos, Hermanos, este día, tomando esta porción, quiero que hablemos de el por qué es que la iglesia no le da al Señor lo que la palabra de Dios dice que tiene que darle. Amén. ¿Por qué la iglesia se abstiene cuando la palabra de Dios enseña? ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten su mano. Amén. Pero levántela bien, no. O sea, o eso no es, muy simple, aquí no. O eso no es. Amén. Gloria a Dios, porque la mayoría son creyentes. Bienvenidos los que no han levantado la mano. Hermanos, ser creyente significa que usted conoce la palabra de Dios, usted lee la Biblia, usted ama la palabra de Dios y usted anhela hacer la voluntad de Dios. Fíjense que la porción bíblica que he leído es bastante fuerte, hermanos. Es bastante fuerte porque dice: ¿robará el hombre a Dios? Y ustedes dicen: ¿en qué te hemos robado? Hermanos, cuando leo eso, veo a Dios acusando al ser humano de ser un ladrón. ¿A cuánto le gusta que se le acuse de eso? Amén. Si alguien dice: usted, yo la conozco, usted ha robado. Hermano, yo sé que automáticamente saltamos. Yo, una persona íntegra, ¿cómo va a creer que yo voy a robar? Pero acá no es el pastor, no es nadie, es Dios. Es Dios el que está diciendo: ustedes han robado. Se lo dice a su pueblo, a Israel. Fíjense, cuando leo la palabra de Dios encuentro que esta forma de hablar la usó Juan el Bautista también, cuando él decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ese vocabulario fuerte es un vocabulario bíblico para casos extremos, hermano. El Señor Jesús, si usted ha leído la palabra de Dios, dice también: hipócritas. ¿Lo ha leído? Hay un capítulo entero que le dedica a los fariseos y les dice: hipócritas, hipócritas, una y otra vez. Claro, a nosotros nos gusta las otras porciones bíblicas, ¿verdad? Aquellas en las que dice: hijo mío, amén, tú eres mi hijo, la niña de mis ojos, eres mi príncipe, mi princesa. Pero porciones como estas son muy fuertes para un día de calor, hermanos. Quizás no debía haberla elegido, pero como es Dios el que elige, este día entonces hemos leído esta porción. Hermano, como le dije hace un momento, el pensamiento es: ¿por qué es que el creyente o por qué es que la iglesia se abstiene de hacer aquello que Dios ha demandado? Y específicamente los versículos que he leído hablan de los diezmos y de las ofrendas. Voy a hacer público un dato, hermano, de esta iglesia. Esta iglesia, un 15% de los hermanos que se congregan son los que diezman, un 15%. Ahora bien, todos conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Todos conocen la palabra de Dios, hermano. De hecho, esta porción bíblica sé que no es la primera vez que la escuchamos, pero solamente un 15% de hermanos están fielmente dando su diezmo. Y ahora, en cuanto a las ofrendas, también hay un porcentaje que dar, que habla del 50% en relación a cada uno de los que asisten. Por ejemplo, hermano, si usted cuenta la asistencia de este día a la iglesia, sepa que la ofrenda regular es la mitad. Si fuera un euro por cada persona, por ejemplo, es la mitad. Pero, hermanos, no se trata de dinero, recuerden. La obra de Dios no se trata de eso. Pero, quiérase o no, eso refleja lo que hay en el corazón. Amén. ¿Me están oyendo? Sí, es que ya están hablando de dinero.
Pero yo le pregunto a usted cuántas veces desde este púlpito yo he predicado de dinero. Para aquellos que acostumbran decir, es que en las iglesias solo de dinero se habla, ¿cuántas veces yo acostumbro a predicar de dinero? Hermano, en el último año yo creo que no va a encontrar que yo haya predicado de temas de este tipo. Pero es necesario, hermanos, para no caer en la negligencia, hablar acerca de temas como este. Encontramos entonces que en el Nuevo Testamento Juan el Bautista y el Señor Jesús hablan fuertemente, pero quiero decirle algo. Cuando en el Nuevo Testamento se usan palabras como generación de víboras, hipócritas, se dirige a los religiosos, a los que no eran parte del cristianismo, a aquellos que rechazaban al Hijo de Dios. Pero esta porción bíblica que he leído no se dirige, hermanos, a una religión, se dirige a aquellos que eran parte del pueblo de Dios. Eso es lo tremendo, hermano. Se dirige a aquellos que proclamaban ser el pueblo de Jehová, aquellos, hermanos, que conocían la voluntad de Dios. Y por eso es que en mi corazón sale la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay necesidad de que Dios les hable tan fuerte al pueblo de Dios? ¿Por qué? Está bien, hermanos, aquellos que no conocen a Dios, porque si usted sigue en las redes sociales, verá de que el mundo acostumbra a atacar las iglesias. Y dicen, ¿para qué piden ofrendas? El diezmo es del Antiguo Testamento. Y comienzan, hermanos, hasta a usar versos bíblicos para atacar las finanzas de la iglesia. Y las excusas que acostumbran poner son muy conocidas. Por ejemplo, hermanos, sabemos que más que nada en América hay pastores, hermanos, que manejan finanzas grandísimas. Y estamos hablando que se manejan coches, últimos modelos, las mansiones que tienen. Y entonces esos casos puntuales, esos escasos casos, valga la redundancia, sirven de referencia para decir, no, es que todas las iglesias lo que hacen es enriquecer al pastor. Bueno, ayer anoche los hermanos me ayudaron a empujar mi coche que no arrancaba. Vean qué tan rico soy yo, hermanos, que hay necesidad de empujar el coche. Pero entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? No, es que las iglesias piden ofrendas para enriquecer al pastor. Pero esa es una mala comprensión, hermanos, de cómo es que uno debe ofrendar. Por ejemplo, fíjense, hermanos, de que si una persona ve a un contable o contador sentado en un escritorio con libros y con un bolígrafo durante 5 horas escribiendo, dicen, está trabajando, se está ganando el sueldo. Si un pastor pasa 5 horas con sus Biblias y sus libros escribiendo, cuando termina le dice, pastor, ¿y usted trabaja? ¿Sí? O sea, usted no tiene idea de la cantidad de veces que me han preguntado, mire hermano, ¿y usted de qué trabaja? Es más, hay hermanos que me andan buscando trabajo. Mire hermano, le voy a buscar un trabajo. Y uno humildemente, a mí hermano, está bien. Pero yo digo, ¿será que no entienden que el Señor me ha llamado a la mejor de las obras, que es, hermanos, la viña del Señor? Y dicen, a veces está mi esposa conmigo y a mi esposa le da vergüenza. Pastor, ¿y de qué trabaja usted? ¿Qué hace durante el día? Estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? Porque no comprenden, hermanos, lo maravilloso que es el llamado a la obra de Dios. Ha habido ocasiones que ha tocado predicar hasta 10 veces en una semana. Cada prédica, lo he dicho en otras ocasiones, absorbe, hermanos, por cada minuto en teoría es 1 hora de estudio para poder profundizar en el conocimiento. Bien podríamos venir acá a la iglesia, hermanos, y predicar cualquier cosa, bueno, para alegrar los oídos. Pero se trata de hablar la perfecta voluntad de Dios. Se trata que sea Dios el que hable. Se trata, hermanos, de que el conocimiento sea firme de la palabra de Dios. Pero como le digo, la gente dice, no, ¿y el pastor para qué? ¿Para qué le dan al hermano dinero? Que dio por fe. Pero los que hablan de esa forma, ellos mismos no son capaces de aguantar un mes sin trabajo. Y comienzan, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me quedé sin trabajo? Soy tu hijo, soy tu hija. Pero anhelan ver al pastor, hermanos, viviendo totalmente por fe. Por eso le digo de que la mentalidad del mundo es así. Aunque tristemente la descripción que acabo de hacer es de dentro de la iglesia. Son los mismos creyentes los que tienen la mentalidad de que, hermanos, las finanzas, ¿para qué? Lo que hacen es enriquecer al pastor. Es más, cuando yo acostumbro a darme un paseíto por alguna parte, no acostumbro a subir fotos. No subo fotos. Usted busque en su Facebook, mi Facebook, y va a buscar si yo ando paseando por algún lado. Si lo hago, no subo fotos, porque automáticamente dicen, el pastor con el dinero de la iglesia. Miren dónde anda, hasta Portugal fue el pastor con el dinero de la iglesia. Porque esa es la mentalidad del ser humano. Yo no diezmo, hermanos, porque el pastor se está enriqueciendo del dinero. Esa es la mentalidad. Otros hermanos simplemente dicen, mire hermano, yo no diezmo porque yo no tengo trabajo. Muy simple.
Y aunque parece lógico, hermanos, uno se pregunta, bueno, ¿y cómo le hace para vivir? ¿Ha comido este día? Sí. ¿Y cómo le hace para transportarse en los autobuses? ¿Cómo le hace entonces? Y comienza uno a pensar en todo lo que cómo se viste. Ah, bueno, algunos ingresos por ahí. Sí, pero la palabra de Dios dice que es el diezmo, el 10% de los ingresos, no del sueldo. No se trata de que del sueldo, se trata de lo que Dios le da cada día. Saben, hermanos, que hay niños y jóvenes de esta iglesia que sus padres les han enseñado muy bien, y esos niños de lo que se les da para el colegio apartan la 10ª parte. Hay niños que dan 10 euros al mes, 20 euros al mes de lo que reciben, pero los adultos no entienden eso. Para los adultos, hermanos, se trata de que si Dios me da un buen trabajo, voy a diezmar. Pero si no tengo suficiente, ¿por qué? ¿Por qué Dios me pide? ¿Por qué Dios me exige? Entonces podríamos argumentar muchas cosas que las personas, hermanos, ponen como excusas para no darle a Dios. Pero como le digo, todas esas son excusas, hermano. Todas esas son excusas. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para ver el verdadero motivo por el cual la iglesia moderna no le da al Señor sus diezmos y sus ofrendas. Usted me puede decir este día, mire hermano, tengo mi familia a la cual le mando todo el dinero. Aún hay hermanos de esta iglesia que diezman para otro país. Y eso, hermano, cuando me lo dice le digo, hermano, está bien. Si está en su corazón, hágalo así. El único problema que yo le veo, le digo, es de que usted es parte de esta iglesia. ¿Sabe que hay iglesias que acostumbran a dar un carnet de membresía, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen iglesias así? Que es parte de una membresía y le dan un carnet de membresía. Pero, hermanos, esta iglesia no acostumbra a hacerlo, porque nosotros consideramos miembro de la iglesia oficialmente a aquel que participa de los servicios, a aquel que participa de la obra, a aquel que le sirve a Dios y a aquel que le diezma al Señor. Amén. O sea que hay hermanos que dicen que son miembros de la iglesia, pero vienen al culto cuando dicen que en mi país San Juan baja el dedo o algo lo levanta, no sé cuánto. Hermano, le dan al Señor y en alguna ocasión recibieron alguna ofrenda especial. Hermano, aquí traigo esta ofrenda. Hermano, y usted no tiene trabajo, entonces ¿por qué no diezma? No, hermano, es que entonces me quedo sin dinero. Pero yo no le dice, ¿y quién es el que le provee a usted todo? No es Dios el que nos provee. Mire, así como Dios nos da, Dios nos puede quitar también en cualquier momento. En Dios, Él dice, mío es el oro, mía es la plata. Pero como le digo, solamente son excusas. Quiero que, hermanos, veamos a la luz de la palabra de Dios el caso de Malaquías. Como información general, quiero decirles de que Malaquías fue un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, que profetizó entre el año 450 aproximadamente y el 400 antes de Cristo. Para esta fecha el pueblo de Israel había regresado de la cautividad de Babilonia. Israel ya estaba asentado en Israel, valga la redundancia, en su territorio. A través de Nehemías y Esdras, hermano, Jerusalén había sido reconstruido, el templo había sido reconstruido, el segundo templo. Esdras había ya restituido lo que era la parte de la adoración. Ya habían sacrificios en el templo, los sacerdotes, los levitas estaban fungiendo. O sea que Israel había retomado su vida normal después de tantos años de cautividad. Pero cuando retoman otra vez las actividades normales, el pueblo poco a poco se va volviendo rutinario, vuelve la rutina. Aquello que, hermanos, en su momento Esdras clamó a Dios, y dice la palabra de Dios que cuando Esdras lloraba delante de Dios, el pueblo vino llorando también, y estuvieron durante día y noche de pie clamando por sus pecados, dice la palabra de Dios. Ese pueblo, con el paso del tiempo, se fue enfriando y hacían las cosas por rutina. Mire lo que dice la palabra de Dios que ellos hacían, y quiero que vaya conmigo al capítulo 1, verso 2 al 5. Capítulo 1, verso 2 al 5. En primer lugar, veamos a los sacerdotes, cómo eran los encargados de llevar al pueblo de Dios. Dice, yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, replican ustedes. No era Esaú hermano de Jacob, sin embargo amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Edom dice, aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos sobre ruinas. Pero el Señor Todopoderoso dice, ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré.
serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Ustedes lo verán en sus propios ojos y dirán: se ha engrandecido el Señor aún más allá de las fronteras de Israel. Gloria a Dios. Hermanos, aquí vemos en primer lugar al pueblo de Israel repudiando al Señor. De parte de Israel, a ese pueblo religioso que ofrecía sacrificios, ese pueblo que iba al templo, ese pueblo que, hermanos, aparentemente era el pueblo de Dios, lo vemos acá con expresiones en contra del Señor. Y el Señor dice: yo los he amado a ustedes. ¿Y en qué nos has amado? Hay cristianos que dicen: ¿será que Dios me ama de verdad? Hay cristianos que dudan del amor de Dios. ¿Usted duda del amor de Dios? ¿Ya vieron? No sé cuántos somos este día, pero 2 hermanos escuché que dijeron no. ¿Y los demás? ¿Usted duda del amor de Dios? Ya la segunda vez no vale. Amén. Si no es espontáneo, es como el novio y la novia. Si tienen que obligarle para decir te amo, ya no vale. Pero miren, Israel era así. Dios dice: yo les he amado. Y ustedes me preguntan: ¿en qué te he amado? El pueblo de Israel era un pueblo que dudaba del amor de Dios. Fíjese, hermano, ¿usted cree que eso es pecado? Sí, hermanos, dudar del amor de Dios es pecado. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo a morir por los pecadores. Si eso no es amor, ¿qué es amor entonces? Y Dios dice: yo te he amado con amor eterno, dice el Señor. Así te he amado. Pero ¿me amas de verdad, Señor? Bueno, mira el sol. Si yo hago salir mi sol es porque te amo. ¿Te has muerto de hambre acaso? Ahí he estado siempre delante de ti. En tu necesidad yo he estado ahí, dice el Señor. Yo te amo. Sí, pero no creo que me ames tanto, porque la hermana tal tiene coche y yo en autobús, Señor. ¿Cómo dices que me amas si en bicicleta voy al trabajo? Porque el ser humano es así, hermano. Amén. Es como los hijos, hermano, cuando tienen más de un hijo. ¿Y por qué a ella le compraste una mochila que a ella le gusta y la mía es tan fea? Así son los hijos. Pero nuestro Dios dice: yo te amo. Aunque tú digas que no te amo, yo te amo. Bueno, en primer lugar estamos viendo cómo el pueblo de Israel estaba dudando del amor de Dios. Veamos en segundo lugar, vámonos a la palabra de Dios, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6. Dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Miren, el pueblo de Israel, incluidos los sacerdotes, no le daban la honra que el Señor se merecía. ¿Sabe que en esta iglesia, y aunque sé que por internet nos van a ver, lo tengo que decir, para dar un gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Hay que obligarlos cuando dan gloria a Dios. Y ahí, hermanos, ahí con dificultad. Cuando el gloria a Dios debería ser espontáneo del corazón. Miren, solo aquella vez que vino aquel hermano pastor, hermanos, ¿se acuerdan? Que le gritaba cada rato: aplauda, aplauda, diga gloria a Dios, aleluya. Fue la única vez que les vi chispa, que les vi que gritaban. Pero dice el Señor: ¿dónde está mi honra? ¿En qué momento le vas a dar honra al Señor? Si tú dices que Dios se merece toda la honra, ¿por qué no se la das entonces? Es que hay que obligarles, hermano. Hay cristianos, hermano, de que prácticamente hay que decirle: mire, hermano, voy a llegar a su casa a hacer una reunión. Pues venga, hermano. Y llega el líder y el anfitrión dice: ha bañado. No se preocupe, hermano, báñese y yo le arreglo la casa. Yo preparo el refrigerio, el líder prepara el refrigerio, el líder prepara la casa, el líder invita a los miembros, todo. Y dice el Señor: ¿dónde me estás honrando entonces? Si me sirves así de mala gana. Si para venir a la iglesia hay quienes quieren que le vayan a caer a su casa, si no, no vienen. ¿Dónde está la honra del Señor entonces? Si me invita a desayunar, voy. Bueno, eso no es aquí en esta iglesia, eso no pasa acá. Pero hay personas, hermanos, que quieren recibir algo a cambio. Pero dice: yo amo a Dios, hermano. Diosito mío, tú sabes que te amo. ¿Y dónde está la honra que usted le da a Dios entonces? Si Él es Dios que se merece toda la honra, ¿dónde está la honra del Señor? Ese pueblo que hemos leído dudaba del amor de Dios. Al dudar del amor de Dios, no le daban la honra que Él se merecía. Veamos un caso más, hermano, de cómo estaba este pueblo. Tercer lugar,
Capítulo 2, verso 10 al 11. Capítulo 2, verso 10 al 11 voy a leer. Y dice la palabra de Dios: ¿no tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. Mire, hermano, si alguien dice amo a Dios, pero de repente usted le ve adorando a otro Dios, ¿cómo se le llama a eso? Bueno, hablemos entonces del matrimonio, pues. Si alguien dice que te ama y un día usted le ve abrazado a otra persona, ¿cómo se llama eso? Infidelidad. Y aquí dice: ustedes a mí me consideran su Dios, pero han sido traicioneros, dice el Señor. Sí, porque algunos decían: yo amo a Dios. Pero hermanos, no tienen ningún problema en hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso se llama infidelidad. Este pueblo era traicionero, dice aquí la palabra. Es la palabra que el Señor usa. Hermanos, eran traicioneros porque dice: ustedes permiten que sus hijas se casen con hijos de dioses extraños y no tienen ningún problema en hacer eso. Hermanito y hermanita que con toda libertad se va allá, hermanos, al bautismo, que a la confirmación, y ahí salen los hermanos muy felices en el bautismo aquí de mi ahijado, a mi ahijada, dice. Y yo digo: bueno, ¿será que le ha nacido el Señor de verdad a esta persona? ¿Qué ahijado? Dice: es que yo soy la madrina, hermano, de tal persona. Bueno, ¿y usted tiene a Cristo o no lo tiene? ¿Usted que está pensando que con Dios se puede jugar? O sea, está aquí y está allá y cambia de religión cada día de la semana de acuerdo a la conveniencia. Eso es infidelidad. El pueblo de Israel era infiel simplemente porque primero comienzan amando a Dios y de repente por conveniencia se cambian y dicen: cásate con ese hijo porque ese chico tiene dinero, cásate con él. Es lo que hacía Israel. Eso hacían ellos. Y Dios les llama a ustedes: son ¿qué? Traicioneros. Ustedes son infieles, dice el Señor. Veamos algo más en la palabra de Dios, hermanos. Voy a ir avanzando. Capítulo 2 siempre, y el verso 17 dice la palabra de Dios: ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan: ¿en qué lo hemos cansado? En que dicen: todo el que hace lo malo agrada al Señor y Él se complace con ellos. Y murmuran: ¿dónde está el Dios de justicia? Mire, el pueblo de Israel, conociendo la palabra de Dios, tenían un dicho, y ese dicho era el siguiente: todo el que hace lo malo agrada a Dios. ¿Será cierto eso, hermanos? ¿Me están escuchando? Sé que hace calor, hermanos, pero presta atención un momento, voy a ser breve. Pero ellos decían: todo el que hace lo malo agrada a Dios. Y eso se lo metían en la cabeza. Y por eso eran pecadores, infieles. Por eso eran como eran, porque ellos decían: no, sí, hay gente que va a la iglesia, los mismos sacerdotes son pecadores. ¿Usted conoce a alguien que piensa así, no? Que dice así de todas formas: mire la hermana líder, mire la hermana, yo la conozco y a mí me quieren acusar. Es cierto, yo tengo mi pecadito, ¿verdad? Tengo un pecadito, pero por lo visto para Dios no hay ningún problema, porque ahí donde mira a tal hermana, uy, lo que ha hecho la hermana. Y entonces lo que ellos hacen es juzgar como Dios juzga, pero no de acuerdo a la palabra de Dios, sino su pensamiento. Redefinen los mandamientos del Señor. Entonces Israel, como estaba muy bajo espiritualmente, ellos hasta un mandamiento nuevo se habían inventado. Así dice la hermanita y el hermanito: no, si lo importante es amarnos, hermano, lo importante es el amor. Eso es lo que Dios quiere, que nos amemos, no importa con quién sea, pero Dios lo que quiere es que nos amemos. Y se les olvida que la palabra de Dios establece claramente lo que es el amor y lo que es la pasión. Una cosa es la pasión y otra cosa es el amor, hermano. Y dicen: no, mire, es un Dios de amor, pues por eso tengo 2 y hasta 3 chicos conmigo, porque para que vea Dios que yo de verdad estoy llena de amor. Pero eso no, eso es redefinir los mandamientos de Dios. La palabra de Dios está escrita, hermano, y no podemos adulterarla. No le agregues a la palabra de Dios a tu conveniencia. Seguimos, hermano, leyendo. Y dice también la palabra de Dios, el capítulo 3, versos 13 al 15.
capítulo 3, versos 13 al 15. Este es el colmo ya. Esto es lo último. Ustedes profieren insolencia contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan qué insolencias hemos dicho contra ti. Ustedes han dicho servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandamientos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios, y los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Miren, el pueblo de Israel iba cayendo poco a poco al grado de que ofendían a Dios y así descaradamente decían: ¿de qué sirve servirle a Dios? No sirve de nada. A mí me entristece, hermanos, me entristece cuando a alguien se le llama en un área de servicio de iglesia al Señor. Dice: no, mire hermano, yo más adelante, es que no, en este momento no quiero compromisos, porque yo no quiero serle infiel al Señor. Pero dice aquí la palabra de Dios: ustedes dicen, ¿de qué sirve servirle al Señor? Y aquí se contempla como una ofensa, ¿no? En vez de decir: gloria a Dios, me han dado el privilegio de limpiar los baños durante un año, aleluya, gracias Señor. Así debería de ser, hermano. Pero ¿qué pasa si le toca ese privilegio durante un año? Ajá, el pastor tiene predilectos, ¿por qué me manda a mí siempre? Ese es el corazón que tiene el ser humano. El ser humano dice: ¿de qué sirve servirle a Dios si hay otras personas que avanzan más rápido que yo? Aquí hay favoritismo y comienzan a atacar. Así era el pueblo de Israel. Dije que iba a ir finalizando. Quedémonos en el capítulo 3 y ahora vamos del verso número 7 al verso 12, que es la parte última ya, que es donde hemos leído, verso 7 al verso 12. De la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía me preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo maldición, pues es a mí a quien están robando. Dejemos hasta ahí la porción bíblica. Hermanos, si usted se fija desde el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, he venido desarrollando características que tenía el pueblo de Israel: infidelidad, ofensivos contra Dios, redefinían los mandamientos. Pero todo esto lo único que enseña es de que el pueblo de Israel espiritualmente andaba abajo. Es cierto de que ellos, hermanos, iban al tabernáculo, al templo, ofrecían sacrificios a Dios. Es cierto de que ellos guardaban el sábado. Es cierto de que se circuncidaban. Es cierto, hermanos, de que ellos leían la ley de Jehová, la Torá. Es cierto de que ellos hacían infinidad de cosas. Pero dice la palabra de Dios que con todo y eso eran infieles a Dios. Eran infieles, eran soberbios, hermanos, eran malcriados y para colmo le robaban al Señor. Amén. ¿Cómo ve usted entonces una iglesia así? Si yo le dijera: mire hermano, esta iglesia es de Dios, amén, esta iglesia es de Dios, pero acá en la iglesia hay hermanos que son infieles a Dios. Uy, qué terrible. ¿Quién será? ¿Dónde estará Judas? Y decimos: acá en la iglesia hay hermanos que maldicen el nombre de Dios. ¿Quién podrá ser esa hermana? Pero acá en la iglesia hay hermanos que permiten que sus hijos, sus hijas anden con personas y van a adorar a otros dioses. ¡Y qué terrible, qué pecadores son! Acá en la iglesia hay hermanos que no quieren servirle a Dios. ¡Uy, qué pecadores! Y luego finalizamos con lo último: acá en la iglesia hay personas que no diezman. Imagínense, hemos hecho una descripción del estado espiritual del pueblo de Israel. ¿Qué quiero concluir? ¿Usted se acuerda del tema, hermanos? ¿Cuál era el tema? Amén. ¿Cuál era el tema? ¿Quién me lo quiere decir? ¿La ofrenda? ¿Por qué la iglesia? Amén. ¿No qué, hermana? ¿Por qué la iglesia no le da al Señor lo que le pertenece? Si todos conocemos la palabra de Dios, sabemos del diezmo, de las ofrendas, ¿por qué es que el pueblo de Dios no lo hace? ¿Por qué un 85% de los cristianos no diezman? Ah, hermanos, que no tengo acabado. Esa es una excusa. La verdadera razón está en el bajo nivel espiritual de la iglesia. ¿Sabe por qué?
Dice la palabra de Dios, y Jesús lo dijo, por cierto. Él dijo, la raíz de todos los males, amén, es el amor al dinero. O sea que todos los males que tenía Israel, infidelidad, malcriados, hermanos infieles, bueno, tantas cosas que he dicho, todo eso era un resultado de que amaban el dinero. Amén. Si alguien, hermano, dice, mire, hermano, sí, algún día, pero todavía no, hasta que paguen mis deudas. Algún día va a estar usted sin deudas. Yo llevo tantos años de vida y nunca he estado sin deudas. Algún día va a estar sin deudas. Pero, hermanos, en verdad el problema principal no es en sí que no le da al Señor. El problema está de que esa es la punta del iceberg, o iceberg como decimos, o iceberg o iceberg como usted quiera. Es la punta solamente. Aquel que no diezma, que no ofrenda al Señor, simplemente está demostrando una punta de todos los males que hay en su vida. Habría que preguntarle cuánto ora al día aquel que no diezma, no ofrenda. Sí, porque lo más seguro es de que si no es capaz de ser fiel en sus ofrendas, tampoco es fiel a la hora de orar al Señor. ¿Hace cuánto que no ayuna usted? ¿Usted ya se leyó la Biblia entera? Estoy hablando con aquellos que no diezman al Señor. ¿Ya se leyó, aunque sea una vez, la Biblia entera? Hágase una radiografía. ¿Cuánto ora al día? ¿Ya se leyó la Biblia entera? ¿Cuántas veces ayuna a la semana? Entonces usted puede ver de que el hecho de no darle a Dios lo que le corresponde solamente es el resultado de una vida alejada de Dios. Es el resultado. Veamos un ejemplo, hermanos, de una vida que está cerca de Dios. Vámonos entonces, hermanos, al capítulo 36 del libro del Éxodo. Capítulo 36 de Éxodo. Y ahí vamos a leer el verso número 6. En la porción que voy a leer, hermanos, es cuando Dios manda a Moisés que hagan el tabernáculo de reunión. Para hacer el tabernáculo de reunión había necesidad de pedirle al pueblo de Israel que trajera, hermanos, ofrendas para ellos. Y dice la palabra de Dios que cuando Moisés y Aarón le dijeron al pueblo que trajeran ofrendas, llegamos al capítulo 36 y verso número 6. Gloria a Dios. Estoy en el capítulo 6, permítame. Ahora sí, capítulo 6. Dice el verso 6: entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento. Oiga, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, por lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Hermano, cuando un pueblo está bien con su Señor, cuando una iglesia espiritualmente está bien con el Señor, es cuando el pastor tiene que decir: hermanos, ya no tengan más ofrendas. Hermanos, por favor, ya no ofrenden más, porque ya tenemos y nos sobra para el nuevo local. Pero cuando un pueblo espiritualmente está bien, es cuando le da al Señor y no anda preguntando: mire, hermano, ¿y cuánto es el diezmo? ¿Es la cantidad bruta o neta? Y si tengo frijoles y tengo arroz, ¿tengo que separar los granos o tengo que pesarlo? Y comienzan, hermanos, a inventarse cosas. Aquel que ama a Dios dice: Señor, aquí está. No anda preguntando, no anda inventando excusas, simplemente le da a Dios lo que es de Él. Dicen amén. Este día está más serio, no sé por qué, hermano. Cuando se toca el tema económico siempre hay cara seria, no sé por qué. Pero es la palabra de Dios. A Dios hay que darle lo que le pertenece. Dice la palabra de Dios que cuando le dijeron al Señor que pagara sus impuestos, dio una moneda y dijo: ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no estaba hablando de las finanzas, hermano. No, porque a Dios le pertenece todo. Nuestra vida, nuestra adoración, nuestra familia, la gloria, la honra, la alabanza, le pertenece solamente a Dios. Pero el ser humano es infiel a Dios. Quiere darle a Dios la parte espiritual, la que no le cuesta nada. Señor, ya fui a la iglesia, te canté durante media hora, mero desafinado, pero te canté. Pero no me pidas los diezmos, por favor. Sí, porque eso ya está un poco más difícil. Si te doy los diezmos, me quedo entonces sin comprarme aquel capricho que tengo. No, hermano, se trata de darle a Dios lo que es de Dios, simplemente. Váyase al capítulo anterior, al capítulo 35 y el verso 21 y 22 de Éxodo. Vean lo que dice.
verso 21 y 22. Y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras en la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas, de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos se presentaron con su oro como ofrenda mecida al Señor. Quiero aclarar, hermanos, que en esta época la moneda y el billete no existía todavía. No se había acuñado moneda todavía. Entonces es lógico que lo que se daba eran las pertenencias físicas. Llevaban oro, llevaban sus pertenencias. Digo esto porque hay iglesias en la actualidad que le piden a la congregación: traiga su reloj, aquí pongo una canasta, traiga su reloj, traiga la llave de su coche a la iglesia. No, y ponen como ejemplo esta porción bíblica. No es así, hermano, no es así. Y entonces, ¿qué pasa? El pastor manda reloj nuevo, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata que le traigas a Dios de acuerdo a lo que Dios te está dando en este momento. Y dice acá que aquellos que en su interior fueron movidos por Dios, le daban al Señor. Hermanos, ¿qué se necesita para ser movido por Dios? ¿Qué se necesita? ¿Sabe qué se necesita? Sensibilidad a Dios. Hay personas que están tan bajos espiritualmente que ya no sienten de parte de Dios nada. Si vienen a la iglesia, como le he dicho, es porque los padres los traen. Es porque el padre o la madre le dice: o vas a la iglesia o no te invito a almorzar este día en Kentucky. Y bueno, pues se vienen para la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Pero aquel que está cerca de Dios, ese en su corazón dice: yo siento en mi corazón darle a Dios esto. Yo siento en mi corazón darle adoración en abundancia este día. Siento en mi corazón levantarme de madrugada a orar al Señor. Siento en mi corazón hacer un ayuno esta semana, porque hay sensibilidad a la presencia de Dios. Pero aquel que está lejos de Dios ya no siente nada, hermano. Es más, a la hora de ofrendar comienza a meterse la mano en el bolsillo y dice: no, esta no, la otra, la más pequeñita, esa es para el Señor, porque no hay sensibilidad ya a la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirte este día? El tema en sí no va de las finanzas. El tema en sí está acerca de cómo está el corazón de aquel que no le da al Señor. Si tú ya no le das al Señor, tu problema no es ese. Recuerdo que hace un tiempo me mandaron un audio de unos jóvenes, 7 jóvenes, que dicen que fueron al infierno. No sé si alguna vez habrán escuchado ese audio o vídeo. Pero esos mismos 7 jóvenes fueron al cielo también. Y ellos describen cómo era el cielo, cómo era el infierno. Pero yo dejé de escucharlo justamente donde ellos dicen: allá en el cielo hay cárceles especiales para aquellos que no diezman. ¿Por qué? Porque el que no diezma se va al infierno. ¿Alguna vez yo le he predicado eso a usted? ¿Sabe por qué no se lo he predicado? Porque no está en la Biblia. El que no diezma no va al infierno. Simplemente el que no diezma es porque está mal con Dios y no va al cielo porque está lejos de Dios. Si está lejos de Dios, usted no puede gozar de las bendiciones de Dios. Muy simple. El que está cerca de Dios es el que recibe las bendiciones de Dios. Si tú estás cerca del Señor, vas a ser bendecido por el Señor. Pero si estás lejos del Señor, igual no llevarás la bendición de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte en este día? Analiza tu vida. Analiza tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Será que en verdad somos fieles a Dios, hermano? ¿O somos fieles a medias? ¿Por qué? Porque aquí Malaquías dice de que ellos le llevaban a Dios su ofrenda, pero cuando le llevaban su ofrenda le llevaban la cabrita que estaba a punto de morir. Ellos buscaban aquella que era ciega, aquella que sabían que le quedaban 3 días de vida. Esto es para Dios, decían. Y llevaban ofrenda a Dios, pero lo peor que tenían. ¿Sabe por qué eran así? Porque su corazón estaba lejos de Dios. Cuando se trataba de darle a Dios, le daban lo peor. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? Las obras. ¿Qué le vas a dar tú a Dios? Y no estoy hablando necesariamente de las finanzas. Estoy hablando de todo lo que le damos a Dios. ¿Qué le vas a dar? Si puedo, hermano, le sirvo a Dios. Si me sobra el tiempo, voy a la iglesia. Hermano, voy a intentarlo. Pero eso no es así. A Dios hay que darle lo mejor de nuestra vida. Amén. Fíjense, solamente 4 dijeron amén. A Dios hay que darle lo mejor de nuestra vida.
porque Él dio lo mejor que Él tenía. Él dio lo más grande que Él tenía, que fue su Hijo, que vino al mundo y murió por nosotros. Y nosotros, sabiendo que Él dio lo mejor por nosotros, nosotros le damos las obras a Dios. Nosotros le damos solamente las obras. Dios se merece lo mejor de nosotros. Quiero que hagamos una oración. Cierra sus ojos un momento. Vamos a hacer una oración al Señor. Lo primero que Dios te pide es tu corazón. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si tú te sientes dueño de tu vida y dices: no, ya veré cuándo lo hago, eso refleja tu condición espiritual, refleja que estás lejos de Dios. Yo quiero invitar a aquel o a aquella que sabe que nunca le ha dado su vida a Cristo Jesús. ¿Que acaso tú no entiendes que fue Dios el que te dio la vida? ¿Que acaso tú no entiendes que Dios es el dueño de todo lo que tenemos? Y Él lo primero que pide es tu corazón. Él dice: abre tu corazón y yo entraré a Él, y Él estará con nosotros todos los días. Quiero invitar, si alguien por primera vez quiere aceptar a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Eso habla de reconocer que Dios se lo merece todo. Levante su mano. Si alguien por primera vez va a aceptar a Cristo como su Señor, su Salvador, tiene que darle lo mejor de ti al Señor. Y lo primero que le puede dar lo mejor es tu vida al Señor. No se trata de una religión. Aquí no se trata de cambiar de religión. Se trata de reconocer que Dios nos lo ha dado a todos nosotros. Él se merece que le demos nuestra vida. Quizás hay entre nosotros hermanos o hermanas que se han ido enfriando espiritualmente, se han ido alejando de Dios poco a poco, y las costumbres, buenas costumbres que tenían, las han ido dejando, y poco a poco el pecado ha ido entrando en su corazón. Yo te invito a que te vuelvas al Señor, reconcíliate con Dios, ya que de eso se trata este día, que nuestra vida esté en condiciones para darle lo mejor al Señor. ¿Habrá alguien que se quiera reconciliar con Dios? Levante su mano y voy a orar por usted. Si le quiere decir: Señor, perdóname por alejarme de ti, por ser infiel a ti, a pesar de que tú siempre has sido fiel conmigo, yo te he sido infiel. Levante su mano y venga al frente si quiere reconciliarse con Dios, ya que Dios te está hablando este día. Es Dios el que te dice: yo siempre he sido fiel contigo, porque tú me has sido infiel. Si yo he sido fiel contigo, dice el Señor. Levante su mano y venga, pase al frente. Vamos a orar por usted. Si quiere este día ponerse a cuenta con el Señor, como resultado de un acercamiento a Dios, usted comenzará a darle lo mejor de su vida al Señor. De ahí en adelante le dará todo lo mejor de su vida al Señor. ¿Alguien más que quiera pasar al frente para que podamos orar en esta hora?